Bueno, en el día de hoy, bueno, yo les hablo desde Chile. Soy Rubén Carnes. Bueno, llevo algún tiempo en Isotool. Me habréis visto quizá en otros webinars, quizá relacionados siempre con temas de gestión ambiental, riesgos, seguridad, salud ocupacional, operacional, ligado a gestión de riesgos, etcétera, ¿no? Buenos días o buenas tardes a todos y todas. Y en el día de hoy vamos a comprobar un poco y a hacer una mirada quizá algo rápida sobre el mundo de los cumplimientos de compromisos ambientales, ¿no? En este caso nos vamos a centralizar en lo que sería la parte de compromisos ambientales dentro de un conjunto de elementos que es mucho más amplio, ¿no? Simplemente a modo introductorio, comentar pues que efectivamente a lo largo del ciclo de vida de cualquier organización, especialmente aquellas que son especialmente contaminantes o que tienen un impacto ambiental alto, estoy hablando pues por ejemplo de minería, alguna actividad extractiva, industria ligada pues al procesado de compuestos químicos, pues efectivamente su operación va condicionada a una serie de cumplimientos legales y cumplimientos de ciertos requisitos o resoluciones de calificación ambiental que deben de ir cumplimiento con una serie de actividades que les impactan, ¿no? Estas exigencias ambientales, pues cada día van surgiendo dentro de un marco regulatorio legal cada vez más amplio, empujando por la importancia de la ciudadanía, ¿no? Sí es verdad que hay distintos rangos en distintos países, hay países que están más avanzados, hay otros que menos, también dependiendo de la alerta social, pues hay veces que la temática es más alta, otras veces la temática pues decae un poco por el día a día, ¿no? En el caso de Chile, que es desde donde os hablo, pues existen aproximadamente a día de hoy unas 15.000 resoluciones de calificación ambiental, de los cuales las empresas ligadas al sector energético, pues tipo pues que hacen procesado de gas licuado o de combustibles líquidos, etcétera, son pues unos 6.000. Y los que están ligados a la minería pues son unos 8.000. Si se dan cuenta, prácticamente la totalidad se agrupan en estos dos tipos de empresas, o estos dos rubros. Existe una serie de planificaciones y de acciones de descontaminación, existen normas de emisión, normas de calidad, distintos programas de cumplimiento, etcétera, ¿no? De manera que, además de la resolución de calificación ambiental, pues existen planes de prevención, descontaminación, normas de emisión, normas de calidad. Al final, en definitiva, es un gran conjunto de elementos y una amalgama de información que las distintas organizaciones tienen que ir determinando y gestionando. ¿Y por qué las organizaciones cada vez más se preocupan por esta dinámica o por esta problemática? Básicamente por ciertos conceptos que, en una manera simplista, podemos resumir en 4 puntos, ¿no? Primero podríamos determinar que por multas directas a los incumplimientos ambientales o sectoriales, efectivamente, llega una entidad fiscalizadora, detecta que no estoy cumpliendo con una resolución o con una normativa, por ejemplo, en cuanto a la emisión de gases o de vertido, de aguas vertidas, etcétera, y simplemente pues nos da una multa, nos da una tarifa, por así decir, a la legislación determinante, y ahí pues se van determinando y es un coste operacional que en muchas organizaciones pues van pagando y no lo tienen en cuenta dentro de la cuenta de resultados. Puede ser también una parada de la actividad por incumplimiento o directamente por reactivismo. Hay veces que pues simplemente por los distintos incumplimientos, ya sea fiscalizado o simplemente porque la propia sociedad piensa que están existiendo incumplimientos, pues puede darse lugar a parada de actividad. Estoy pensando en una planta que de repente pues entran y paran la actividad. Por ejemplo, hace poco en Isla de Pascua, pues los locales protestaron, fueron a la planta de NAP y la pararon. Y simplemente pues eran
por distintas peticiones, etcétera, ligado a la gestión ambiental y otras tantas, y ahí pues pararon la actividad, ¿no? O básicamente por incumplimiento. Y los incumplimientos pueden ser por incumplimientos derechamente ambientales, laborales, sectoriales, cualquier otro, ¿no? De manera que a lo mejor una tasa de vertido no se paga y es una tontera, a alguien se le escapa, llega la autoridad y para la actividad porque tras 3 avisos, pues llegan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y para la actividad. Efectivamente, otro punto ya un poco más intangible, pero que hoy día es muy importante, son los efectos negativos en la imagen de la marca por la presión social. Es decir, las actividades que desempeña una actividad o representantes de una actividad o de una organización, pues son vistos negativamente en el propio consumo. Puede ser que algún efecto, pues algún vertido, algún escándalo que pueda llegar a suceder en lo ambiental, pues impacte gravemente a la imagen de marca. Cuando la empresa o la entidad además es de índole pública o con parte pública, pues hay bastante importancia en las responsabilidades políticas, lo cual también afecta a la impresión de los propios ciudadanos a la hora de elegir su voto. En el caso de las empresas privadas, pues puede determinar que cierta ciudadanía con mayor o menor conciencia social y ambiental, pues compre otros productos, ¿vale? En el caso de demandas directas por parte de agentes sociales, ya no es... hay una actividad, hay demandas, hay un esfuerzo jurídico donde se va a litigio, etcétera, ¿no? También es un esfuerzo por parte de las organizaciones, pues estar continuamente litigiando con distintas organizaciones locales o no locales, ¿no? Entonces, eso puede llegar a ser repercutido en tiempos en que incluso la propia actividad pueda seguir en marcha. Por ejemplo, acá en Chile hay un proyecto de una hidroeléctrica aquí en el Alto Maipo y efectivamente pues los agentes sociales van retrasando a través de distintos pleitos pues que se pueda llevar a cabo la propia actividad, ¿no? En un caso pues de tantos que puede existir en el mundo, ¿no? En cuanto a el punto de costes directos ligado a sanciones, pues podemos tener claro que hay una gran cantidad de procedimientos sancionatorios iniciados. Pues básicamente se inician los procesos, existe una temática, etcétera, ¿no? Y dentro del porcentaje de visitas por parte de las entidades fiscalizadoras, pues hay un gran número, un porcentaje bastante amplio, ¿no? Se considera que el 38% de los incumplimientos de los RCA y un 42% por norma de emisión, ¿no? Como vemos, pues un alto índice, ¿no? Del total que habíamos visto, pues 38% pues hay un incumplimiento. Pero esto ligado a una estimación, ni siquiera son datos totales. Existen multas, 137 multas en el último año en la franja de 1 a 10.000 UTM, son varios millones de dólares los que se pueden ir en multas de grandes entidades, ¿no? O grandes elementos sancionadores. También puede ser que la sanción pueda circular años después de haber sucedido porque se está recopilando información, etcétera, ¿no? De manera que al final es una gran cantidad de componentes o de gastos directos que las organizaciones están expuestas y pueden determinar la balanza también de la cuenta de resultados y la competitividad misma de la propia organización, ¿no? Esta problemática puede tener una serie de causas. Una causa puede ser derechamente el desinterés de la propia organización. Esas empresas pues prácticamente están condenadas a la extinción porque poco a poco, por alguna de esas grandes causas que habíamos dicho anteriormente, pues se van a ver menos competitivas dentro del mercado y al final pues sufrirán y algunas pues se extinguirán, ¿no? El resto, pues podemos considerar que efectivamente tengamos una gran dificultad en cuanto a ordenar las distintas informaciones. Por ejemplo, varias fuentes de datos
Es decir, cuál es mi marco de acciones por los cuales yo puedo ir determinando y ejecutando ciertas actividades. Todos los RCA, todos los elementos ligados a requisitos legales, cuerpo normativo, este cuerpo normativo va evolucionando con respecto al tiempo, etcétera, ¿no? Hay cambios, hay modificaciones, hay veces que está el proyecto en una etapa y en la etapa X aplica una serie de consideraciones que tienen que tenerse en cuenta, etcétera. Después, no solo las distintas fuentes de datos, las competencias que tengo ligadas a las personas, mis equipos jurídicos son capaces de, o legales, son capaces de levantarme el requisito legal, pero luego no son capaces de comunicarlo o de chequear que realmente se está dando el cumplimiento porque no tienen competencia necesariamente técnica para evaluar el cumplimiento. Y al final, pues se tiene una gran amalgama y una gran cantidad de información que nadie sabe muy bien ni quién es el responsable, quién no es el responsable, ni se le pone nombre, etcétera, ¿no? Y con suerte hay por ahí unas planillas en Excel que alguien pues gestiona. Y eso me lleva al segundo punto, que es la validación, la gestión del tratamiento, el chequeo, etcétera, que es difícil llevarlo a un sistema de gestión, un sistema de gestión y control donde podamos hacerle seguimiento, verificaciones de una forma lineal, en el cual si yo detecto algo, hago seguimiento de que se cumple, de que se ejecuta, se hace un seguimiento de nuevo a que se verifique de que está todo correcto, ¿no? Y teniendo en cuenta que muchas veces los compromisos, las acciones son muy extendidos en el tiempo, pues a lo mejor es algo que sucederá en la obra o en el proyecto 2 años después del inicio. Pues eso debe estar perfectamente calendarizado y que alguien tiene que ejecutarlo. Teniendo en cuenta que no se puede tener todo en la cabeza y que las personas también van rotando, no puede estar supeditado a que alguien se acuerde de que tiene que ejecutar cualquier cosa o el expertise le dice que tiene que ejecutar cualquier cosa en un momento determinado, ¿no? Otro elemento es el tema de la estandarización de los registros de información ambiental. Es lo que decía, ¿no? Muchas veces la base de datos corresponde a un conjunto de documentos en un computador, que si el computador pues sufre algún problema, se pierde y se tiene que ir recopilando poquito a poco. Esta estandarización también pues conlleva pues qué información tenemos, qué información está disponible, etcétera, ¿no? Los distintos formatos, pues puede ser que, como decía, que con suerte tengamos un Excel en Google para que las personas puedan compartir. Con suerte sería esas las acciones, ¿no? También el acceso a la información. Lo que decía, si yo lo tengo en un computador o lo tengo en una nube, pero ni siquiera nadie sabe que está eso ahí, muchas veces hay tanta información que no es que no esté disponible, sino que básicamente no sé qué información está en qué sitio. Entonces, al final es muy difícil que alguien vaya buscando la información, esté gestionándola, etc. Entonces, hemos visto que una de las problemáticas está ligada a la propia información, a la propia data. Esa data que me impide saber exactamente cuántos hay, cuántos elementos tengo controlados, cuántos elementos tengo que llevar a cabo, cuánto tiempo tengo, quiénes son los responsables, cuántas actividades tengo que ir desempeñando. En el caso de que se encuentre una desviación de incumplimiento o un elemento preventivo, ¿qué es lo que se hace? Y eso me lleva a la siguiente reflexión, ¿no? Que sería pues tener un enfoque predictivo y un enfoque preventivo. En el caso del predictivo, a través de un análisis de riesgos, partiendo de una buena base de datos, asociado a los distintos incumplimientos, es decir, cuánto nos costaría pues no dar cumplimiento a los distintos elementos. En un enfoque basado a procesos, en un enfoque basado a gestión, ¿no? Este cálculo de riesgo en base a la probabilidad de impacto, financiero, marca, etcétera, y ahí pues podemos ir determinando cuál es el margen de gravedad. Ahí tendríamos que tener una serie de actividades para la mejora, revisión, etcétera. Otra mirada sería pues preventivo, en el cual de manera sistemática tengamos que ir haciendo auditorías y seguimiento para verificar el cumplimiento. Estas auditorías son para efectivamente determinar y esforzar a las personas a hacer un chequeo normalmente por una tercera parte para verificar que realmente se está dando cumplimiento. Muchas veces las propias áreas que están responsables de una serie de actividades a la hora de hacer el chequeo del autocumplimiento
pues puede ser que sean más relajados en cuanto a hacer la actividad. Básicamente porque el día a día va consumiendo a las personas y a lo mejor no ha tenido la suficiente disponibilidad para hacer la actividad. Entonces, una tercera parte que pueda hacer ese seguimiento de una manera más intensiva, pues puede ser que dé lugar a esa actividad mucho más intensa, ¿no? En cuanto a lo que decíamos anteriormente de qué información tendríamos que determinar en cuanto a los distintos compromisos ligados a una resolución de calificación ambiental, ligados a cualquier pertinencia, cualquier elemento sectorial, legal, etcétera, pues tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, una cierta información. Por ejemplo, las entidades que aplica, las fases de la operación, el ente regulador, el aspecto ambiental, el impacto, el alcance, medios de verificación exigidos por la administración o de manera interna y la frecuencia exigida o las fechas clave, ¿no? Los hitos que podríamos llegar a considerar. En cuanto a la identificación de los compromisos, una de las grandes dificultades también determinada en base a mi experiencia es que no siempre las distintas autoridades o los distintos marcos de referencia son ordenados. Esto al final hace que una persona prácticamente tenga que ir uno a uno leyéndose todas las leyes, leyéndose todas las resoluciones de calificación ambiental, dándole una interpretación y poco a poco irla incorporando en una base de datos con ciertos parámetros. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor otra persona lo vuelve a leer, identifica otra serie de requisitos o la interpretación es un poco distinta. Eso se solucionaría, pues, básicamente con que las entidades legislativas o responsables de hacer este conjunto de actividades, pues sean un poco más ordenadas en cuanto a la formulación, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en otros ámbitos que ni siquiera son directamente legales, en el cual, por ejemplo, el tema de vulnerabilidades técnicas conocidas, ¿no? En cuanto a seguridad de la información. Que hace poco veía con un compañero que existe un gran catálogo de vulnerabilidades conocidas donde se identifica, se clasifica, se gestiona y es una base de datos que está accesible a cualquier persona, ¿no? Lo ideal sería tener también una base de datos por parte de las organizaciones dueñas de todos estos elementos y a partir de ahí pues ir clasificando. Y cuando yo doy una resolución de calificación ambiental como un anexo, te voy especificando cuáles son los cumplimientos a los que tienes que estar expuestos y ahora tú ya ponte tus propios compromisos y los clasificas, ¿no? Pero al menos esa primera parte de la identificación, por lo menos que esté en una base de datos, por así decir, común, que la gente pueda consultar y no tenga que ser un tocho de información, un gran listado de cosas que tengo que ir leyendo e interpretando, ¿no? En cuanto a los distintos riesgos que pueden llegar a estar asociados, pues se pueden interpretar de cada compromiso, pues que va ligado a una serie de riesgos, ¿no? El compromiso al final está ligado a una serie de normas, a una serie de RCAs que están definidas, ¿no? La valoración del riesgo, pues básicamente cuáles son los factores para identificar la exposición. Hay que identificar algunos aspectos que están ligados a comprobaciones o entrega periódica de documentos. Es decir, hay veces que simplemente no es si está el cumplimiento o no cumplimiento, sino también si se ha hecho en tiempo, si se ha hecho en forma, si se ha cumplido con los parámetros de referencia, etcétera. De manera que en esa evaluación del cumplimiento tendríamos que tener mecanismos rápidos para hacer el chequeo de la información para que no exista ningún tipo de problemas en los datos, ¿no? Entonces, yo en este caso he ido haciendo una introducción hasta la valoración del riesgo y el cumplimiento. Y acá es donde me gustaría pues hacer un acceso a la plataforma ISOtools, como decía antes Jessica, pues vamos a ir intercalando un poquito, ¿no? Para que puedan ver, pues, de lo que estoy hablando, casos prácticos. Porque la entelequia de representación o de lo que yo estoy conversando, pues puede ser que sea un poco difícil de representar gráficamente, ¿no? Y he pensado que en vez de intercalar pantallas o intercalar formatos o capturas de pantalla en el PowerPoint, pues vaya directamente a lo que estoy diciendo en la propia plataforma, ¿vale? Entonces vamos a ver cumplimiento, programas de actividades, seguimiento del cumplimiento y sistemática para el cumplimiento ambiental, temas de auditorías ambientales
y temas de análisis de datos, ¿vale? Entonces, nos vamos a ir a ISO-Tools. Vale. Entonces, como habíamos comentado, hay bastantes personas que nos conocen. ISO-Tools es una plataforma, estoy hablando de la plataforma, no de la organización. Entonces, ISO-Tools es nuestra plataforma donde podemos hacer una gran gestión de la información, ¿no? En este caso, con esta mirada, con esta mirada podemos identificar una serie de aplicaciones. Estas aplicaciones pues van a estar ligadas más o menos a la información que he ido comentando anteriormente, ¿no? En este caso, desde mapa de navegación podemos ir viendo pues que tendríamos que identificar de manera preventiva cuál es nuestra planificación, cuál es la evaluación del cumplimiento, los distintos resultados y análisis, informe de auditoría y seguimiento. En cuanto a todos los inventarios de elementos ligados a los distintos RCA, los distintos elementos de configuración, etcétera, podemos considerar que tenemos que tener nuestro inventario, nuestro gran base donde vamos a tener toda esta información. De manera que en este caso nosotros hemos listado una serie de elementos, pues tal como pertinencia, permiso, modificaciones, permisos sectoriales aplicables, monitoreos, modificaciones, etcétera, ¿vale? De manera que, por ejemplo, de nuestro inventario de RCA, pues vamos a tener pues toda la información dentro del sistema, ¿no? Dentro del propio RCA, además de una clasificación y una información, pues el usuario pues, puede ver la información más de detalle, ¿no? Lo que comentaba anteriormente, puede tener información más detallada, ¿vale? El organismo, las notificaciones, modo de verificación, etc. Y después puedo tener pues, el conjunto de actividades y tareas que tengo desempeñado o pendiente de llevar a cabo dentro de mi plan de actividad para dar este cumplimiento ligado a una serie de compromisos. Si vuelvo a mi listado, pues voy a tener el conjunto de compromisos asociados a los distintos elementos. De este RCA, pues van a surgir una serie de compromisos y estos compromisos, pues de igual manera, van a estar relacionados con distintos elementos, vamos a poder determinar cuál es la información, vamos a poder subir información del propio archivo o archivos o evidencias que me van a servir para gestionar este compromiso. Y dentro de este compromiso, pues voy a tener también un conjunto de tareas planificadas en el tiempo, pues para verificar que estoy llevando a cabo todos los elementos, ¿no? Esto es importante en cuanto a lo que comentábamos anteriormente de tener una buena base de datos. Para tener una buena base de datos, pues efectivamente han tenido que pensar cuál es la información y luego cargarlo y luego tenerla disponible. Si alguien quiere saber cuáles son los compromisos ambientales o sectoriales que tengo en mi organización, pues simplemente me voy a la aplicación, busco los compromisos y veo cuáles son las actividades que tengo pendientes, pues también podrían visualizarse desde este aspecto, ¿no? De manera que un punto súper importante es poder tener disponible toda esta información, ¿ok? Luego, dentro de este factor, por ejemplo, podemos llegar a la aplicación de gestión de riesgo para identificar cuál es el riesgo al que tengo exposición o cuál es la que tengo exposición de esta gestión. Voy a ir, por ejemplo, a una planta de operación, y en este caso pues hemos identificado que dentro de un proceso tengo un riesgo, cuál es el requisito legal o los compromisos que tengo asociados a este riesgo y cuál es el grado de incumplimiento y la severidad del mismo, ¿no? Y a partir de ahí pues determino cuál es la clasificación de mi exposición al riesgo. ¿Ok? En este sentido, pues una vez que ya tengo identificado cuáles son mis elementos, mis RCA, mis compromisos, mis requisitos legales, los cruzo dentro de lo que sería la gestión de riesgos para identificar cuál es la probabilidad de la severidad, y después puedo ir a determinarme un ciclo de chequeo, ¿no? De manera que podamos establecer dentro de lo que sería las distintas auditorías, poder tener información programada de cómo voy a irle dando o cómo voy a ir siguiendo el pulso de las distintas mediciones, ¿no? De manera que, por ejemplo, nosotros podríamos ir
a este conjunto de elementos. Me vengo por acá, pues, por ejemplo, aquí al programa, y dentro del programa de gestión, pues voy a poder visualizar cuáles son las auditorías o actividades que tengo para hacer el cheque. En este sentido, nosotros podemos identificar que en este, lo podemos auditoría o diagnóstico de autocumplimiento o cumplimiento, da igual como lo llamemos, al final significa ir gestionando todos estos elementos. ¿Qué importancia tiene para nosotros llamarlo auditoría? Pues que está dentro de un concepto claramente ligado a los sistemas de gestión, por un lado, pero también a lo que serían las auditorías de control interno. Cuando se hacen auditorías de control interno, habitualmente aparecen temas de cumplimiento legal y, en definitiva, es un aspecto también interrelacionado, ¿no? Las áreas de control interno de las distintas organizaciones pues tienen que levantar cuáles son los riesgos, y estos riesgos operacionales o riesgos corporativos pues mezclarlos con lo que serían los distintos auditorías. Ahí tendríamos los papeles de trabajo, qué información tengo que ir levantando, etcétera. En esa dinámica, en esa actividad, pues nosotros podríamos ir determinando cuáles son los elementos del cumplimiento también ligados a los cumplimientos y compromisos ambientales. En este caso, pues podemos tener un programa detallado, un programa anual, bianual o como se considere, o dentro del ciclo de vida del propio proyecto, en el caso que sea una obra o una infraestructura, en el cual vamos a tener, pues básicamente, cuáles son las auditorías o los momentos de auditoría que vamos a llevar a cabo. Dentro de las auditorías, pues nosotros básicamente nos va a permitir documentar todo el proceso que vamos a seguir dentro de la organización. Por ejemplo, si vamos a seguir lo que esté ligado a qué es lo que estoy viendo, con quién me reúno, cuáles son las evidencias, etcétera, ¿vale? De manera que desde acá pues puedo ir determinando toda la información, todos los distintos pasos que he ido dando, con quién he ido hablando, etcétera. Y al final pues ir determinando cuáles serían los distintos hallazgos que he ido completando, ¿vale? En este sentido es la documentación, la parte documental, pero luego tendríamos la parte algo así como de verificación tipo checklist, ¿no? De manera que desde la aplicación de evaluación de cumplimiento podamos tener, por ejemplo, la evaluación del cumplimiento de los RCA, de las pertinencias, de modificaciones, de permisos sectoriales, monitoreo, evaluación de cumplimiento legal, etc. De manera que por distintas plantas, por distintos componentes, yo puedo ir determinando cuál es el conjunto de todos los compromisos por los cuales yo me veo afectado, ¿vale? Eso lo puedo visualizar de una manera simple o en una matriz mucho más completa, donde voy a poder visualizar toda la información, ¿vale? Esto es, por así decir, como darle vida a una gran matriz de información que yo voy a poder tener en la propia herramienta. ¿Cuáles son los pasos a paso para construirlo? Pues lo que veníamos conversando. Primero, identifícate cuál va a ser tu estructura de información. Es decir, qué información voy a tener, cómo la voy a alojar, qué información necesito. Luego, levanta todos los datos y mételo en el sistema. Se reporta, se va insertando y después ten sistemas de seguimiento y medición para verificar que efectivamente estás al día. Una vez que tienes eso, haz el cruce de información, donde tienes el cruce por un lado de los RCA, los compromisos, los requisitos legales, etcétera, ¿no? O los distintos elementos. Luego, una vez que tienes todo eso, el sistema, nosotros en este caso, lo puedes ir relacionando uno a uno o en conjunto y el sistema automáticamente te va componiendo la información y luego va verificando que efectivamente estás dando cumplimiento al mismo. En este cumplimiento, pues si el sistema identifica que no estás cumpliendo, pues aparece un sistema colorimétrico, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues el usuario pues, puede ir determinando cuál es la información que va a ir exportando los distintos datos. Por ejemplo, si entramos a paneles de gestión, pues podemos visualizar gráficamente cuál es la información ligada a cada uno de los distintos componentes. Si entro, por ejemplo, al report, nosotros podemos configurar la información. En este caso, va ligado a lo que comentaba anteriormente de que la información esté disponible. Que esté disponible y que sea transparente, muchas veces hay un afán de ocultamiento de esta información, pensando pues que efectivamente peligra mi puesto de trabajo, peligra directamente plata, peligra pues multas, sanciones por la vía administrativa, sanciones por la vía penal, en fin.
pero todo eso son efectos de una mala praxis general. Entonces yo lo oculto, no, y ya en definitiva, pues si lo encuentran y que tengan que escarbar, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico se puede comprobar que las empresas que son más transparentes, debido a que tienen una buena gestión, donde hay más ojos puestos, pues efectivamente es más fácil de estar en el punto de prevención más que desde el apartado de corrección, donde la información está oculta, la maneja solo dos personas, no pueden acceder a ella, etc. Eso no quiere decir que sea barra libre en cuanto a la confidencialidad de la información, pero sí que las distintas partes interesadas dentro de los distintos niveles pues puedan acceder a esta información, ¿no? Y en esa disponibilización de la información, si yo presento un Excel que lo entiende yo y el reflejo de mi espejo, pues básicamente es igual que no disponer nada. Yo he visto casos en los que tú miras el Excel y dices, pucha, si esto no lo entiende nadie, esta información que dice, no está claro, y si quiero sacar algún dato tengo que estar 40 minutos peleándome con unas macros para que me dé la información. Eso también repercute en cuanto a la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, lo ideal es que un usuario básicamente pueda determinar el estado del cumplimiento de una forma rápida, sin tener que estar determinando mucho tiempo o dedicando mucho tiempo a hacer esa labor, ¿no? Entonces, en este sentido, el tener una herramienta que te permita construir los datos, pues también es muy, muy importante, ¿vale? De manera que puedas sacar la información de manera simple en el sistema, ¿vale? Entonces, tendríamos, por un lado, que identifico toda la información, identifico el cumplimiento, etc. Es acá donde comentaba anteriormente que hay ciertas organizaciones que tienen problemas. No me basta con tener un conjunto de especialistas ligados a levantar el requisito legal, sino también necesito tener especialistas para evaluar que efectivamente el cumplimiento legal se esté dando en forma, se esté dando en cuanto a parámetros, etc. Y muchas veces esas características técnicas las organizaciones no las tienen. Y esas características técnicas es donde entran en conflictos las áreas legales, las áreas de operación. Por ejemplo, en las áreas de HSE, de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, muchas veces son los que tienen las competencias para verificar el cumplimiento, pero el levantamiento del requisito legal viene de la parte legal. El autocumplimiento lo hace el área de HSE ligado a cada una planta o si lo tiene centralizado, pero la evaluación por tercera parte pues es muy difícil de que lo haga el área de requisitos legales, ¿no? El área de gestión legal. Entonces, en ese sentido, pues es necesario pues, contar con una planificación de cuáles son las competencias que puede llegar a tener las distintas personas a la hora de determinarlo como evaluador, como auditor, o llamémoslo X, ¿no? Como persona que va a evaluar este cumplimiento. Porque al final puede ser que esto simplemente se convierta en un, oh, si esto es súper fácil, le voy dando ok, cumple, y chao, listo. De hecho, a nosotros nos han hecho peticiones algunos clientes en el que nos han dicho no, que por defecto aparezca que cumple. Porque nosotros, en principio, por defecto, aparece un ninguno. Y si es ninguno, pues el sistema te dice, oye, eso no está medido. Pero hay gente que nos dice, no, que por defecto aparezca el cumple. Eso es una trampa súper perversa. Es una decisión súper perversa porque digo, si se me olvida o no lo hago, cumplo. O sea, yo preferiría que por defecto aparezca que no cumple antes que cumple. Porque si al final simplemente le doy nuevo, completar, chao, está todo listo, todo cumplimiento, perfecto. Pero en realidad, ¿qué se gana con eso? Que al final toda la problemática que habíamos dicho anteriormente de multa, parada de planta, todo eso sigue apareciendo. Y al final lo que has hecho ha sido tener un sistema más ágil para dar a tu jefe que efectivamente estás dando cumplimiento. Tu jefe o las entidades. Pero al final, cuando hace un chequeo, hay un chequeo, hay un problema, un accidente o cualquier cosa, pues ahí aparece la gente se echa las manos a la cabeza, empieza a pedir responsabilidad, etcétera.
actuando de manera correctiva. Entonces, en este caso, es interesante tener en cuenta pues, que hay que tener una segunda mirada. En todo este levantamiento de si cumple, no cumple, es súper importante establecer cuáles serían las determinaciones de cuáles son las pruebas que se hacen, cuáles son las evidencias, ir subiendo información. En el sistema se puede poner obligatorio que la gente vaya subiendo evidencias para que verifique que realmente están allí, se está llevando a cabo de manera correcta, etc. En el caso de que haya un incumplimiento, que haya un hallazgo, por así decir, el sistema nos va a permitir ir determinando cuáles son esos hallazgos, ¿vale? Dentro de los hallazgos, que podemos llamar como no conformidades o hallazgos, depende de la nomenclatura, esas son nomenclaturas que nosotros podemos llegar a determinar, pues nosotros podríamos determinar o revisar que efectivamente cuál es la información del hallazgo, ¿vale? Si antes habíamos dicho que nosotros tendríamos un RCA o un incumplimiento legal que está ligado a una serie de compromisos, a una serie de acciones, que está ligado también a un requisito legal, no siempre, pero a veces está así. En esa identificación del hallazgo del registro, lo ideal sería también clasificar este incumplimiento, cómo está pegando a ese análisis de riesgo para determinar, pues, por ejemplo, si la criticidad, la propuesta y seguimiento de acciones, cuál es el ámbito del incumplimiento, el ámbito del hallazgo, es administrativo, básicamente físico, es material, es de infraestructura, derechamente de distintos parámetros que están fuera de rango, etcétera. Toda esa información debe ir ligado a una clasificación intensiva, ¿no? Incluso, en este caso, nosotros podríamos determinar cuál es la información ligada a cuál sería, en el caso de un incumplimiento, cuál sería potencialmente la multa, ¿no? El tema económico que podría repercutir en la propia organización. Eso supondría, pues, básicamente que directamente yo estoy levantando, estoy resolviéndote de alguna manera un coste. Esta actividad, que mucha gente puede decir, no, esto tengo que invertir mucho, no tengo plata para determinar un equipo de auditores, no tengo plata para darle capacitación a las personas, pues aquí es donde se balancea realmente la utilidad de estas actividades. Vas reportando actividades y dices, no, pues mira, con todas estas actividades, con estas horas determinadas, con esta inversión, te estás ahorrando no sé cuántos miles de dólares en cuanto a multas para la actividad, daño en imagen de marca, gastos ligados a procesos legales o penales, administrativos o penales que estén levantados contra la organización, etcétera, ¿no? Todo eso pues va repercutiendo en esa cuenta de resultados de la organización y ahí pues va determinándose. También es verdad que cuando las organizaciones ponen medios y se establecen ese conjunto de actividades, en cuanto al cumplimiento, pues se verifica también todos estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos casos en los cuales una medida, un compromiso, básicamente era el de reforestación, ¿vale? Y en algún caso, tengo un caso acá en Chile, en el que estaba puesto en las actividades, pues que se deforestaba, se había un tratamiento del terreno, y después se reforestaba no sé cuántas hectáreas. ¿Ok? Se hicieron la reforestación. Al año siguiente todos los árboles muertos. ¿Por qué? Porque no había pensado en irrigación y pensar que esos son seres vivos y no son palos puestos en el suelo. Entonces, esa medida de cumplimiento de un compromiso, efectivamente sobre el papel estaba ok, pero tuvo un impacto súper fuerte en la población donde sucedió eso. De manera que, claro, la imagen de marca en cuanto a la forma en la que se da cumplimiento también es importante, ¿vale? Y eso se puede determinar con auditoría, es decir, oye, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué pasó? O sea, ¿realmente esta actividad fue eficaz en cuanto a lo que se perseguía? Y esa relación por parte de un conjunto de personas que tienen un alto nivel de especialización, pues efectivamente da un valor añadido a la propia organización, ¿no? También, pues dentro del conjunto de elementos que podemos llegar a determinar dentro de
del ciclo de acciones, por así decir, es básicamente determinar todo el tema de información de la auditoría, ¿no? El levantamiento como tal de la propia auditoría, donde vamos a tener que ir determinando el propio informe. Al final, sobre un informe puedo ir determinando con el conjunto de acciones, ¿no? En este informe de auditoría, el sistema va a permitir no solo que las personas tengan una confluencia en cuanto a los resultados que se han ido determinando, sino también en cuanto a la forma, el formato y la información que va a aparecer, ¿no? De manera que desde acá pues podemos ejecutar el informe de auditoría pues con un formato que puedo llegar a ejecutar a las distintas personas. Informe de cumplimiento, no lo llaman informe de auditoría, informe de cumplimiento, memoria de sostenibilidad, llámanlo como quieran. Desde acá, el usuario va a poder ir ejecutando y revisando toda esta información, ¿vale? De manera que se puede visualizar la información completada. Está cargando un poquito, tarda un poquito, la conexión con el vídeo se demora un poquito más. Ahí va cargando los datos, entonces cuáles son los objetivos, cuál es la metodología, cuál es la información determinada, incluso gráficas, informes, cuáles son los elementos de cumplimiento, cuáles compromisos se han revisado, cuáles son los indicadores clave, etcétera, ¿no? Ligados a los distintos parámetros, pues se puede ir visualizando esa información. Vale, a ver si termina de cargar esto. Y aparecerá, pues, en definitiva, una forma en la cual el esfuerzo administrativo, por así decir, en el cual pues, uno va determinando las distintas actividades, las horas que determina en la construcción de la información formal, pues está ligado a un sistema automatizado y las personas básicamente se dedican a establecer decisiones, a la toma de decisiones en base a los distintos resultados. Una vez que se tiene claro cuáles son las actividades y cuáles son los resultados que se quieren determinar, es mucho más fácil determinar y la toma de decisiones, ¿no? Porque el esfuerzo no está pensado en hacer PowerPoint, informes, documentos a la dirección, documentos a tal, documentos a mi jefe, documentos al otro, y al final está uno continuamente haciendo documentos. Y en vez de estar trabajando en la parte operativa para verificar el cumplimiento, que las actividades se están llevando a cabo, que estoy haciendo la actividad de manera correcta y la eficacia de las acciones que estoy llevando a cabo son eficientes y son correctas, a un nivel alto, pues estoy ligado y estoy preocupado en hacer como que estoy haciendo y presentando la información. Un poco paradójico en el día a día y es plausible o básicamente fácil de interpretar las distintas organizaciones con las que día a día me encuentro, es que básicamente no tienen tiempo para pararse a verificar el cumplimiento de detalle porque están continuamente haciendo documentos para justificar que realmente estás dando un cumplimiento que por otro lado no pueden verificar que tienen cumplimiento porque no tienen tiempo para hacerlo. Entonces un poco un bucle, se entra en un bucle ahí y al final cómo se cumple, cómo se resuelven los temas. Más personas, más información, cuando hay más personas tienes que contratar a alguien que coordine equipo y al final hay gente que coordina equipo, que hay otra persona que coordina a otra persona, que coordina a un conjunto de personas y al final dices, bueno, pero si al final esto es algo que fácilmente es resolutible porque todo lo demás de recopilación de información, construir documentos, lo hace un sistema automatizado. Y eso es básicamente lo que nos va a permitir hacer todos estos datos. Pero como digo, y volviendo un poco a la presentación, lo básico y lo relevante de este sistema de cumplimiento es determinar cuál va a ser mi información. O sea, partir desde la planificación, partir determinando cuáles son los distintos componentes clave que voy a necesitar, determinar cuáles son las fuentes de información, etcétera, ¿no? En ese sentido, también es importante
hacer esta reflexión pues al inicio de los sistemas de gestión, por ejemplo. Si estoy haciendo un sistema de gestión ligado a ISO 14001, pues levantar en esa circunspección de cuál es mi contexto como organización en el medio ambiente, cuáles son los distintos compromisos, cuáles son los requisitos legales, etcétera, ¿no? Y además de la parte interesada, cuáles son los elementos que le van a impactar, ¿no? Es súper relevante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Pues porque ningún sistema de información, sea ISO Tool o sea cualquier cosa, es la panacea. Lo realmente relevante es la información que se le mete. ¿Cuál es la información? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la estrategia que vamos a determinar para establecer cuál es el cumplimiento de los compromisos ambientales? ¿Vale? Por eso aquellas herramientas que son así genéricas, dicen, no, tenemos un marco de trabajo, etcétera. Ah, ok. ¿Eso para cuántas personas puede ser útil? ¿Para cuántas empresas? ¿Un 10% del total? Si al final cada organización tiene su propia determinación. ¿Cómo vas a determinar cuáles son los RSA que te pueden llegar a ti a acomodar en cuanto a la estructura, etcétera? Hay un marco de trabajo propuesto, efectivamente ISOTOOL pues, da un marco de trabajo propuesto, pero en definitiva parte del trabajo del día a día entre los consultores y las propias personas de la propia organización, un trabajo propio de la propia organización, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante tener esa reflexión que tendríamos que tener en cuenta. ¿Por qué es también relevante el tema de cuál es la información que voy a disponer desde un principio? Porque luego lo ideal para saber cómo estoy, cuánto estoy cumpliendo, cuánto no, etcétera, es no ir uno a uno o haciendo consultas o haciendo elementos a una base de datos, sino básicamente que pueda determinarlo en un sistema de información. Ahora que está tan de moda, pues todo el tema del business intelligence, que está ligado al big data, etcétera, al final podemos llevarlo a la práctica de cualquier tipología. De hecho, en el futuro habrá un webinar ligado a específicamente este tema, pero básicamente acá nosotros nos encontramos con una de las problemáticas es que hay mucha información, hay muchas fuentes de información y la propia gestión es muy complicada de llevar a cabo. Entonces, en ese sentido, tener un sistema de Business Intelligence donde voy a poder explotar todos esos datos, pues es muy, muy importante. Y de nuevo, la gente vuelve a caer en los mismos problemáticas. Es decir, pues necesitas un software. Bueno, el software es casi que al final es lo que va a explotar la información, es la herramienta. Pero antes de eso necesitas conocer cuál es la información, cuáles son los datos, qué información puede explotar, cuáles son los parámetros, cuáles son la redundancia de información, etcétera. ¿Vale? La dependencia entre los distintos datos, etcétera. Todo eso es muy importante anteriormente a llevar a cabo la selección de una herramienta, ¿no? Entonces, dentro del conjunto de actividades, al final esto no deja de ser actividades que tengo programadas en el día a día, ¿vale? No quería pasar a la parte de BI antes de identificar que al final toda la gestión de los compromisos ambientales es ser muy ordenado. Hay gente que son más ordenados, otros son menos desordenados, hay gente que son más intuitivos, otra gente que son menos intuitivos, hay gente que tiene mejor memoria, otra gente que tiene mejor memoria, pero estas cosas son suficientemente importantes como para que no estén en la cabeza o en el ambiente o las competencias blandas de las personas, sino que tiene que estar ligado a una estructura mucho más fuerte. Y en este caso, nosotros podríamos tener en ISOTOOL tenemos una agenda de actividades donde me va a determinar todos los distintos elementos de acción que me va a repercutir como usuario o como responsable del grupo, ¿vale? De manera que necesitaría saber todas las actividades que tengo que llevar a cabo, verificar el cumplimiento, ver cuándo me caduca el RSA, establecer la evaluación, ver una tarea y una actividad que tengo que presentar un informe cada cierto tiempo a la autoridad X. Toda esa información, que es un conjunto de actividades brutal dentro de una organización, lo ideal es que esté centralizado en un único punto. Este único punto puede ser la agenda de actividades, donde el día a día de las personas es acceder acá, visualizar qué tiene pendiente para llevar a cabo y ejecutarlo. ¿Qué tengo pendiente fuera de plazo? ¿Qué tengo que para hacer hoy? ¿Y qué tengo que hacer para las próximas fechas? ¿Vale? Estas próximas fechas, dependiendo de la configuración, pues puede ser, dime solo lo que tengo en el siguiente mes, en los siguientes 30 días, en los siguientes 60 días, para no ver las 10.000 millones de tareas que tengo pendiente para llevar a cabo porque puedo colapsar mentalmente. Entonces, acá podríamos visualizar
lo que sería el conjunto de actividades, ¿no? Dentro del conjunto de actividades, pues es muy útil tener toda esta información como tareas propias, tareas del cargo rol, digamos, yo tengo a lo mejor el rol X, además de otras personas, yo puedo visualizar cuáles son las actividades que tengo al cargo del rol y también puedo visualizar todas las que están ligadas a la organización. Es decir, yo soy jefe de grupo y quiero visualizar esta información como jefe de grupo, cuál es la información, cuáles son las tareas que tiene pendiente mi grupo, no solo las mías, sino también las de mi grupo. ¿Vale? También podríamos tener información gráfica de estos mismos datos. Si yo soy responsable de un conjunto de personas, de un conjunto de elementos ligados a actividades críticas, pues puedo visualizar cuáles son las actividades fuera de plazo, en total, cuáles son las tipologías de tipo de acciones, pues por ejemplo, cumplimiento de acciones, compromisos, revisiones de RSA, etcétera, ¿no? Reportabilidades, registros de hallazgos, o sea, tengo hallazgos ahí que tienen que ser determinados, ¿no? Cuáles son las frecuencias, por tipología de acción, si son unas mediciones, si son acciones, y cuáles son las actividades que tengo pendientes por persona. En este caso estoy visualizando solo las de Reynolds, ¿no? Entonces, gráficamente también poder determinar cuál es la información. Pero esta información es del día a día. Más allá de tener un BI donde puedo hacer estimaciones, cruces y cálculos de información. En este caso, simplemente vamos a tener la información ligada al día a día. Y esto es súper relevante. Saber qué es lo que se tiene que hacer hoy día en las organizaciones de manera estructurada es fundamental. Porque puede ser que colapsemos, puede ser que estemos todo el día hablando, reunidos y nunca hagamos nada. Y al final, eso son problemáticas dentro de las organizaciones. Lo ideal es tener, primero, determinar la información. Luego, saber qué actividades podemos llegar a tener. Luego, poner las acciones a quién. Luego, verificar y ejecutar las acciones y verificar que esas acciones están llevadas a cabo y están verificando que el riesgo al que yo me veo expuesto al incumplimiento legal, pues se vaya a hacer. ¿Vale? Es como un poco el cierre del ciclo. En este seguimiento y medición de datos, como decía, acá voy a parar un momentito compartir la pantalla, simplemente porque voy a entrar en un sitio y quiero presentarlo de manera final, ¿no? Lo que voy a enseñar ahora es una herramienta que está dentro del propio ISOTOOL y que está ligado a el análisis de datos, al Big Data o a la información ligada a los datos, a la explotación de datos, ¿no? Y al análisis de datos. Cómo convertir la amalgama de datos en información para la toma de decisiones y esa información a veces también, y con suerte, puede pasar a conocimiento de la organización. Voy conociendo cuáles son los parámetros clave y a partir de ese conocimiento pues me va a permitir un salto cuantitativo y cualitativo dentro de mi toma de decisiones, ¿vale? En base a la información, pero también en base a los conocimientos, es importante tener eso claro. Entonces, estoy abriendo el panel, tarda un poquito porque con la conexión siempre un poquito más lento. Vale, estoy acá, vuelvo a presentar, ya se está abriendo. Vale. Entonces, hemos visto que gráficamente yo puedo tener el día a día, las actividades que tengo pendientes, fuera de plazo, para saber ir clicando e ir atendiendo aquellas cosas que son de mayor urgencia. Después puedo tener un sistema de reportabilidad donde puedo tener gráficamente también cuál es la información ligada a los distintos datos, ¿no? Por ejemplo, al WACA. Y después voy a tener otras herramientas que voy a hacer explotación de la información ligados al BI, ¿no? Al análisis del cumplimiento gráficamente o no cumplimiento, etc. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Pues es la determinación del momento y para qué voy a hacer uso de esa información. En las actividades y tareas, básicamente, me va a permitir, pues simplemente tomar decisiones rápidas del día a día. El sistema de reportabilidad es una forma de mantenerme al tanto de ciertas circunstancias que están sucediendo también en un corto o medio plazo,
para la toma de decisiones corto y medio. Y después tengo el análisis del BI para anticiparme de una manera preventiva a la información, ¿no? Y es acá donde es importante tener todos los distintos datos. ¿Por qué tener algo así? Pues que yo voy a poder ir trabajando y cruzando información rápidamente con los distintos datos que vayamos a ir determinando, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son los elementos del cumplimiento o cuáles son informativos o cuáles son no cumple directamente, pues puedo clicar acá y el sistema se me va a ir refrescando la información en base a los distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá cuáles son los distintos cumplimientos, los compromisos ligados a agua, administrativo, emisiones atmosféricas. Si clico acá en emisiones atmosféricas, pues puedo determinar cuáles son los distintos elementos y cuál es el cumplimiento. En este caso, pues está cumpliendo al 100%, ¿no? Como vemos, es una forma de determinar y poder sacar la información para transformarla en los distintos datos. En definitiva, no es simplemente meter gráficos, sino es saber qué información meter y cómo intercruzar la información para la toma de decisión. ¿Vale? Entonces, volviendo un poco al PowerPoint, pues para cerrar un poco los 5 minutos que me quedan, hemos visto pues que efectivamente hay una problemática ligada al cumplimiento ambiental. Este cumplimiento ambiental viene derivado de distintas fuentes, RCA, pertinencia, proyecto, cambio, evaluación de impacto ambiental, requisitos legales por mi propia operación. Estos elementos van cambiando con el día a día, hay legislación nueva, hay normativas nuevas, etcétera, ¿no? Entonces, al final, esa problemática se va representando en que las organizaciones están expuestas a un riesgo bastante alto, en el cual esta preocupación pues, está ligado básicamente a una serie de factores pues, que pueden llegar a ser críticos para cualquier organización. Aquellas organizaciones que hoy día se consideran o quieren ser competitivas, pues tienen que tener en cuenta, muy en cuenta toda esta problemática, ¿no? El enfoque predictivo y preventivo, tenemos que partir de un análisis de riesgo. Tenemos que identificar bien cuáles son los distintos compromisos, cuáles son las actividades y quién tiene que llevar a cabo ciertos elementos, determinar cuáles son los riesgos asociados, hay que valorar el riesgo en base a unos criterios, el típico, ¿no?, de probabilidad y severidad puede ser uno de ellos. Tenemos que determinar cuáles son los programas de actividades, el conjunto de actividades que tenemos que llevar a cabo, dar un seguimiento continuo al cumplimiento. Este seguimiento continuo pues puede ser a base de reporting, a base de auditoría, en base de alertas por correo, etcétera. Todo eso puede ir llevando a cabo el cumplimiento. En cuanto al cumplimiento temporal y luego el cumplimiento del que realmente se está llevando a cabo las distintas actividades, ¿no? Tendríamos que tener auditorías, como digo, o informes de revisión. Al final de estas auditorías surgen una gran cantidad de informes para la mejora, de estos surge una gran cantidad de oportunidades de mejora, donde vamos a ir definiendo y depurando todos los distintos componentes, ¿no? Y, por último, tener las distintas análisis de datos al final de todo el ciclo, pues poder visualizar los distintos datos que vamos a explotar dentro de la organización, ¿no? Y para ello, pues contamos con una herramienta como es ISOTOOL, que me va a permitir, pues, una gestión de cumplimiento legal o de compromisos ambientales, pues, de una forma optimizada. Sí, es verdad que hoy día este área está muy restringida a un conjunto muy pequeño de personas, pero realmente en el día a día vemos que cada vez es más grande esta preocupación, cada vez más grande el conjunto de personas que trabajan en esta línea, cada vez más grande que otras áreas se ven involucradas, área de proceso, el dueño del proceso cada vez entra más en estos elementos y no es simplemente alguien que se dedica a la operación y chao. Cada vez más también los procesos que dan soporte o apoyo a la operación del ciclo de vida de los procesos claves, pues también están entrando mucho más en ese sistema, de manera que se ve como aquellos procesos de soporte son, por así decir, procesos que engrasan y facilitan la consecución de los objetivos de la propia organización en base a los clientes o la ciudadanía en general, dependiendo si son empresas o entidades públicas. De manera que
contar con herramientas informatizadas que te agilicen y te faciliten la toma de decisiones, la operativa diaria, para que tengas tiempo para dedicarte realmente a la calidad del proceso, pues básicamente un factor muy a tener en cuenta en el día de hoy. Yo tenía hasta las I-20 en este caso, entonces doy paso ahora a Jessica, pues para que pueda leer o las preguntas que puedan llegar a tener y en medida de lo posible pues poder dar respuesta.